Antes de empezar, me gustaría pedirles un pequeño favor. Estoy esforzándome mucho para alcanzar la meta de 1000 suscriptores, una cifra que tiene un significado muy especial para mí. Por favor, pulsen el botón de suscribirse al canal. Es solo un clic, pero es una motivación enorme para que siga creando vídeos. Muchísimas gracias a todos. Ryan Walker había sobrevivido a todo lo que el mundo le había arrojado. Ni las misiones nocturnas que tragaban hombres enteros, ni las órdenes que lo enviaban de regreso al frío una y otra vez. Todavía en servicio activo, todavía en pie, todavía en silencio. Pero en una helada mañana de Michigan, algo rompió la disciplina que había construido para sobrevivir. Desde debajo del río que crujía, el hielo llegó un sonido demasiado débil para ser un grito. Ryan sacó un contenedor de plástico destrozado del agua negra, y dentro, 3 cachorros diminutos se aferraban a la vida, temblando, con la respiración desvaneciéndose, completamente solos, sin madre, sin una segunda oportunidad esperándolos. Aún no lo sabía, pero salvar esas 3 vidas lo llevaría a una casa abandonada, a un padre roto y a un puente donde alguien se preparaba para decir adiós para siempre. Antes de comenzar, díganos desde dónde está viendo. Y si esta historia lo conmueve, suscríbase para más historias de coraje, segundas oportunidades y vínculos que se niegan a romperse. El invierno selló la península superior de Michigan en un silencio blanco. La nieve enterró el suelo en gruesas capas, y el viento cortó bajo sobre los ríos congelados como una hoja probando su filo. Ryan Walker corría solo por la orilla del río, las botas crujiendo a través de la nieve apelmazada, el aliento elevándose en nubes constantes. A los 35 años, se movía con la economía controlada de un hombre cuyo cuerpo había sido entrenado para la guerra y la supervivencia. Delgado, musculoso, ancho de hombros, Ryan portaba la dureza silenciosa de un Navy SEAL en servicio activo que nunca se retiraba por completo. Su cabello castaño oscuro estaba cortado al rape, pulcramente reglamentario, su mandíbula marcada por una sombra permanente de barba incipiente. Nunca se molestó en afeitarse por completo en el campo. Una fina cicatriz recorría su ceja derecha, un recuerdo de una operación nocturna años atrás. Para la mayoría de la gente, sus ojos gris acero parecían tranquilos. Para aquellos que conocían el combate, portaban la vigilancia constante de alguien que dormía poco y escuchaba incluso mientras corría. Había sido ordenado venir aquí para entrenar, no para pensar. Sin embargo, el pensamiento lo seguía de todos modos. El río a su lado gemía mientras el hielo se movía y crujía, el sonido haciendo eco de recuerdos de cascos metálicos y explosiones distantes. Entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía al río ni al viento. Delgado, roto, casi desaparecido. Ryan se detuvo a mitad de zancada. Los instintos se encendieron antes de que la lógica pudiera intervenir. Se giró hacia el sonido, el corazón apretándose. Volvió a sonar, débil, desesperado, vivo. Fuera lo que fuera, estaba sufriendo. Bajó la pendiente con cuidado, las botas resbalando donde el hielo se ablandaba cerca del borde del agua. El río estaba medio descongelado, una cinta dentada de agua negra cortando el blanco. Cerca de una rama baja enganchada contra la corriente, vio un contenedor de almacenamiento de plástico maltrecho, agrietado por un lado, flotando débilmente mientras el agua helada lo envolvía. El sonido venía de dentro. Ryan no dudó. Se metió en el río helado, el dolor mordiendo instantáneamente sus pantorrillas mientras el entumecimiento se extendía hacia arriba. Agarrando el contenedor con manos enguantadas, lo arrastró hasta la orilla, el pecho ardiendo mientras se arrodillaba en la nieve. La tapa se resistió, congelada hasta que la arrancó con un giro brusco. Dentro, 3 cuerpos diminutos yacían enredados. Eran cachorros, de no más de 6 semanas. Su pelaje estaba empapado, apelmazado contra sus frágiles cuerpos. Uno era marrón oscuro con negro a lo largo de la columna. Otro, un tostado pálido con patas demasiado grandes. El tercero,
un suave gris blanco con una nariz rosada ya teñida de azul por el frío. Temblaban violentamente, las costillas aleteando bajo la piel delgada mientras cada respiración era superficial e irregular. La garganta de Ryan se apretó. Sin madre, sin manta, sin nota, solo abandono, deliberado y final. Los acunó instintivamente, las manos enguantadas temblando mientras los presionaba contra su pecho. Se sentían increíblemente ligeros, su calor casi desaparecido. «Tranquilos», murmuró, la voz áspera, poco acostumbrada a la suavidad. «Los tengo». Mientras se ponía de pie, el agua goteando de sus pantalones, algo dentro de él se abrió. La imagen se superpuso demasiado de cerca con otro momento del que nunca se había liberado por completo. Un hombre desangrándose en sus brazos durante una extracción fallida, susurrando el nombre de su hijo con su último aliento. Ryan había salvado muchas vidas, pero las que perdió resonaban más fuerte. Ajustó su agarre sobre los cachorros, metiéndolos debajo de su chaqueta térmica, usando su propio cuerpo como barrera contra el frío. Un cachorro se movió, emitiendo un gemido delgado y agudo que apenas producía sonido. Fue suficiente, prueba de que la vida todavía luchaba. Ryan se giró de nuevo hacia el sendero, las botas más pesadas ahora, no por el agua, sino por la responsabilidad. Para cuando llegó a su camioneta, sus manos estaban entumecidas y su pulso latía detrás de sus ojos. Abrió la puerta con torpeza y se subió, cerrándola de golpe contra el viento. La calefacción rugió, aire caliente inundando la cabina. Acurrucó a los cachorros cerca, quitándose los guantes para frotar sus pequeños cuerpos, estimulando la circulación de la manera en que había sido entrenado para hacerlo con víctimas de hipotermia. Su temblor disminuyó ligeramente. Un cachorro presionó débilmente su cabeza contra su palma, buscando instintivamente calor. Ryan tragó saliva con dificultad. No había planeado esto. No quería que nada lo necesitara. El camino a la clínica veterinaria más cercana se extendía 30 minutos al sur, serpenteando a través de un denso bosque de pinos y montículos de nieve. Mientras Ryan conducía, con la mandíbula apretada, sus pensamientos corrían. ¿Quién arrojaría animales vivos a un río lleno de hielo? ¿Quién decide que la supervivencia es opcional? Miró el pequeño bulto que subía y bajaba contra su pecho y sintió una extraña certeza no deseada asentarse. Esto no era aleatorio. Esto era alguien que se rendía, alguien que ya se había alejado de la vida. Y de alguna manera, contra toda probabilidad, Ryan Walker había sido colocado exactamente en el camino de lo que quedaba. Los cachorros gimieron suavemente mientras la camioneta atravesaba la nieve, sus respiraciones aún frágiles pero presentes. Ryan apretó su agarre, con los ojos fijos en el camino por delante. No sabía sus nombres, no sabía su futuro. Todo lo que sabía era esto. No los dejaría desaparecer en silencio. No hoy, no bajo su vigilancia. La clínica veterinaria se encontraba en el borde de la base, envuelta en nieve acumulada y un silencio fluorescente, el tipo de lugar donde el tiempo se ralentizaba y las respiraciones se contaban en lugar de los minutos. Ryan Walker empujó las puertas de vidrio con los 3 cachorros apretados contra su pecho. El calor de su cuerpo seguía siendo lo único que los mantenía receptivos. La clínica olía a antiséptico y lana húmeda. Una mujer levantó la vista de detrás del mostrador de inmediato. La doctora Emily Carter tenía poco más de 40 años, alta y delgada, con el cabello rubio ceniza recogido en un moño bajo y práctico, y entremezclado con canas prematuras. Su piel estaba pálida por las largas horas en interiores. Sus ojos color avellana, agudos pero impávidos, la mirada de alguien que había visto el sufrimiento sin dejar que la vaciara. Se movió rápida y decididamente, sus manos ya alcanzando el bulto antes de que Ryan explicara por completo. Años de casos de emergencia la habían entrenado para escuchar primero con los ojos. «Hipotermia», dijo con calma. «Los 3». Su voz era firme, pero su mandíbula se tensó al evaluar su estado.
Ryan la siguió a la sala de tratamiento, sus botas dejando huellas húmedas en el linóleo. Dejó a los cachorros bajo su dirección, cediéndolos a regañadientes al calor de las almohadillas térmicas y las luces médicas. Sus manos se demoraron, los dedos temblando como si aún se prepararan para el frío, pues un cachorro emitió un leve chillido, y Ryan se estremeció más fuerte de lo que lo había hecho bajo fuego. La doctora Carter se dio cuenta. Lo miró brevemente, observando su postura, la forma en que sus hombros permanecían cuadrados, incluso cuando estaba quieto. «Hiciste lo correcto», dijo, no amablemente, sino con certeza. Asintió una vez, con la mandíbula tensa, sin estar seguro de si le creía todavía. La sala de espera era estéril y cegadoramente blanca, hileras de sillas de plástico atornilladas al suelo como algo sacado de un edificio gubernamental. Ryan se sentó solo, los codos sobre las rodillas, los dedos entrelazados tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. El zumbido de la calefacción llenaba el espacio, un sonido mecánico bajo que se filtraba en sus pensamientos. Cerró los ojos, pero el recuerdo no se quedó enterrado. La última operación surgió sin permiso. Un recinto de adobe, gritos, un hombre desangrándose rápidamente, aferrándose a la manga de Ryan, rogándole que encontrara a su hija primero. El hombre murió de todos modos, su respiración resonando en el oído de Ryan. Ese momento vivía dentro de él ahora, reproducido en fragmentos cuando el silencio se volvía demasiado fuerte. La Marina lo había declarado apto para el servicio. Su cuerpo había pasado todas las pruebas, su mente no había sido interrogada con las preguntas correctas. Cuando la doctora Carter regresó, se movía de manera diferente, sus hombros ligeramente relajados. «Están estables», dijo. «Apenas. 5 minutos más en ese río, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente». Ryan exhaló lentamente, un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Son luchadores», agregó mirando hacia la sala de tratamiento. «Los tres». Hizo una pausa, estudiándolo más abiertamente ahora. «Pareces alguien que entiende eso». La boca de Ryan se contrajo, algo parecido a una sonrisa que nunca se formó por completo. «Ellos no eligieron el río», dijo en voz baja. «Alguien lo eligió por ellos». La doctora Carter asintió una vez. «Eso sucede más de lo que la gente piensa». Dudó, luego continuó. «Puedes ponerles nombres si quieres. Facilita el papeleo». La sugerencia lo tomó por sorpresa. Los nombres se sentían como compromisos. Pensó en la forma en que el cachorro más oscuro había avanzado primero, terco, a pesar de la debilidad. «Cooper», dijo, luego el pálido con patas demasiado grandes. «Miles». Su mirada se suavizó brevemente al recordar al cachorro más pequeño, gris-blanco, cuya respiración se había estabilizado al final. «Nova». La doctora Carter escribió los nombres con cuidado, como si importaran. «Quizás sí». Ryan se levantó cuando ella lo llevó de regreso para verlos. Bajo las luces cálidas, los cachorros parecían menos escombros sacados de un río y más criaturas vivas de nuevo. Su pelaje había comenzado a esponjarse, la humedad desvaneciéndose. Cooper se movió inquieto, su pelaje más oscuro modelado con negro a lo largo de su columna. Miles se extendió torpemente, con las extremidades demasiado grandes para su cuerpo, su pelaje tostado ya secándose en suaves ondas. Nova yacía acurrucada más cerca de la fuente de calor, su pelaje pálido casi luminoso, su pecho subiendo en un ritmo superficial pero constante. Ryan se agachó a su lado, el corazón apretándose de una manera que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. «Los salvaste», dijo la doctora Carter en voz baja detrás de él. «Eso no siempre sucede». Ryan no respondió de inmediato. Su reflejo lo miraba desde el borde metálico de la mesa de examen. Un soldado todavía en uniforme, todavía sirviendo, todavía se esperaba que funcionara sin grietas. «No me siento como alguien que salva cosas», dijo finalmente. Su voz era baja, controlada, pero tensa bajo la superficie.
La doctora Carter no discutió. Solo dijo, «A veces eso significa que eres tú quien necesita ser salvado a continuación». Ryan se enderezó lentamente, sus ojos nunca dejando a los cachorros. Sus palabras se alojaron en algún lugar profundo. No sabía cuánto tiempo se quedó allí, escuchando el zumbido de las máquinas y la prueba silenciosa de la respiración. Cuando finalmente salió de nuevo al estacionamiento cubierto de nieve, el aire frío mordiendo sus pulmones, una verdad lo siguió como una sombra. No solo había sacado 3 vidas de un río, se había impedido a sí mismo a la deriva hacia algo mucho más frío, mucho más peligroso que el hielo. La nieve se acumulaba perezosamente sobre las afueras de Marquette, aferrándose a vallas caídas y techos de pinos oscuros, como si el invierno mismo fuera reacio a olvidar este lugar. Ryan Walker estacionó su camioneta al borde de un estrecho camino de tierra, donde las huellas de neumáticos habían desaparecido hacía mucho tiempo. La dirección que la doctora Carter había rastreado de una etiqueta descolorida dentro del contenedor de plástico lo llevó hasta aquí. Una pequeña cabaña destartalada se agazapaba bajo imponentes pinos. La estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado, las tablas de cedro deformadas y grises por la edad. Sin luces, sin humo, solo una quietud tan completa que presionaba contra los oídos de Ryan. Salió, sus botas hundiéndose en la nieve virgen, y sintió el familiar apretón en el pecho que venía cuando los lugares contaban historias antes que las personas. Esta casa no había sido abandonada de repente. Había sido dejada lentamente, día a día, pieza por pieza. Dentro, el aire olía a polvo, a alcohol rancio y a madera fría. Ryan se movió con cuidado, sus instintos escaneando las esquinas como si entrara en territorio hostil. La sala de estar estaba congelada en el tiempo. Un sofá raído se hundía bajo viejas mantas. Botellas de licor vacías rodaban cerca del rodapié con las etiquetas peladas, el vidrio opaco. En la pared colgaba una fotografía familiar, descolorida por el sol y el abandono. Un hombre, de anchos hombros y sonriente, sostenía a un niño pequeño en su cadera, mientras una mujer se apoyaba en él, riendo. La alegría de la imagen se sentía casi intrusiva ahora. Ryan estudió el rostro del hombre, notando la mandíbula fuerte, las cejas pobladas y la confianza de alguien acostumbrado a ser necesitado. Ese hombre había sido Ethan Brooks. Ryan encontró su nombre estampado en un buzón oxidado en el frente, y de nuevo en una pila de facturas sin abrir esparcidas sobre la mesa de la cocina. Ethan había sido un bombero, del tipo hecho para el trabajo duro, alto, de constitución poderosa, con manos probablemente ásperas por años de cargar mangueras y derribar puertas. En la fotografía, su cabello era oscuro y cortado pulcramente, la barba recortada, los ojos brillantes de propósito. El hombre en esta casa ahora era solo un recuerdo de eso. Ryan imaginó el lento desmoronamiento, un accidente fatal, una esposa desaparecida en un instante y un niño que se quedaba mirando a un padre que ya no sabía cómo mantenerse erguido bajo el dolor. Por el pasillo, Ryan encontró el dormitorio de un niño. Camiones de juguete cubiertos de polvo alineados en un estante, congelados a mitad de carrera. Una cama individual estaba intacta, la manta tirada con fuerza como si nadie la hubiera perturbado desde la última vez que se hizo. Una foto escolar descolorida yacía sobre el escritorio. Jacob Brooks, de 14 años ahora, a juzgar por la fecha. En la foto, el rostro de Jacob era serio pero suave. El cabello castaño cayendo sobre ojos pensativos que portaban demasiada conciencia para un niño de su edad. Ryan sintió un dolor inesperado. Conocía esa mirada. Era la mirada de un niño que había aprendido temprano que los adultos podían romperse. La cocina contaba el resto de la historia. Las botellas se multiplicaban aquí, algunas rotas, otras cuidadosamente alineadas como si se contaran. Un calendario colgaba torcido cerca del refrigerador. La última fecha marcada hacía meses.
Ryan la siguió con la mirada, comprendiendo sin que se lo dijeran. Ethan no solo había perdido a su esposa, había perdido la custodia de su hijo. Los tribunales no retiraban a los niños sin motivo. Aclara la garganta. Depresión, alcohol, inestabilidad. Cada uno probablemente documentado, cada uno otro clavo sellando a Ethan lejos de la vida que una vez vivió. La casa no mostraba signos de lucha, solo de rendición. La mirada de Ryan cayó sobre un conjunto de huellas de patas embarradas cerca de la puerta trasera, tenues, pero inconfundibles. Conducían afuera hacia el río. Su pecho se apretó. Los cachorros no habían sido un accidente. Eran la última responsabilidad que Ethan no había podido o no había querido asumir. Ryan se quedó allí más tiempo del necesario, con la mandíbula apretada, la ira y la piedad chocando en su pecho. Había visto hombres desmoronarse en zonas de guerra. Ver a uno colapsar silenciosamente en casa se sentía peor. En un pequeño cuarto de servicio, Ryan descubrió una caja de cartón metida debajo de un banco de trabajo. Dentro había suministros para perros, una correa deshilachada, un cuenco de agua agrietado. 3 collares pequeños que aún conservaban las etiquetas de precio. Sus manos se cerraron en puños. Ethan no había sido cruel. Había estado abrumado, ahogándose en algo invisible e implacable. Ryan entendía ese tipo de presión, la que te convencía de que el mundo estaría mejor sin ti. Mientras Ryan retrocedía hacia el frío, la nieve picándole la cara, el peso de lo que había encontrado se asentó pesadamente sobre sus hombros. Esto no se trataba solo de animales abandonados. Se trataba de un hombre que había desaparecido porque creía que ya se había ido. En algún lugar, Ethan Brooks caminaba sin rumbo, cargando el dolor como una mochila cargada, acercándose a un lugar del que nadie regresaba. Y Ryan sabía con la misma certeza que sentía antes de misiones peligrosas que esto ya no era una coincidencia. Sus caminos se habían cruzado por una razón que ninguno de los dos había elegido. La noche se cernió sobre la cabaña abandonada como un aliento contenido. El viento se deslizaba entre los árboles afuera, presionando dedos fríos contra las paredes de madera deformada, mientras la casa permanecía oscura, quieta y escuchando. Ryan Walker estaba sentado solo en la pequeña mesa de la cocina. El haz de su linterna cortaba un estrecho camino a través del polvo y la sombra. La cabaña se sentía diferente por la noche, más pesada, como si el dolor pesara más después del atardecer. Fue entonces cuando lo notó. Un delgado cuaderno encuadernado en cuero, metido debajo de una tabla suelta del suelo cerca de la pared. La cubierta estaba agrietada y desgastada por años de manipulación. Cuando Ryan lo recogió, se sintió más pesado de lo que el papel debería ser. Lo abrió con cuidado, esperando a medias que las páginas se desmoronaran. En cambio, se mantuvieron. La escritura interior era apretada, disciplinada, inconfundiblemente moldeada por años de estructura y contención. Esto había sido escrito por un hombre entrenado para seguir reglas, incluso cuando su vida ya no tenía ninguna. Las primeras páginas pertenecían a Ethan Brooks, bombero, esposo, padre. Sus palabras eran sencillas, sin adornos, sin poesía, sin dramatismo, solo hechos expuestos como ladrillos. Ethan escribía sobre turnos largos, equipo empapado de humo, el orgullo de ser útil. Luego el tono cambió. Apareció la fecha del accidente, subrayada 2 veces. A partir de ese momento, las frases se acortaron. La escritura se presionó más fuerte en el papel. Ethan describió el silencio de llegar a casa a una casa vacía. La forma en que le temblaban las manos cuando intentaba hacer la cena para uno. Escribió sobre Jacob, la terquedad de su hijo, su inteligencia tranquila, la forma en que el niño solía mirarlo con completa confianza. Ryan sintió que su pecho se apretaba. Reconoció la forma en que Ethan evitaba ciertas palabras, cómo el dolor se escondía entre líneas en lugar de nombrarse a sí mismo. Ryan pasaba las páginas lentamente, como si un movimiento brusco pudiera perturbar algo frágil.
Ethan escribió sobre el viejo puente de hierro, el lugar de pesca donde él y Jacob pasaron tardes enteras. El puente se convirtió en un símbolo recurrente, mencionado una y otra vez, siempre ligado a días mejores. Ethan creía que su hijo sería más fuerte sin él. Escribió que Jacob merecía un padre que no estuviera roto, que no oliera tal a gol y fracaso. Todo lo hago más pesado, decía una línea. Él respiraría más fácil si yo me fuera. Ryan cerró los ojos. Había escuchado pensamientos similares en su propia cabeza después de misiones que terminaron mal. La mentira se sentía familiar, peligrosa. El sonido de un suave gemido devolvió a Ryan al presente. Los cachorros yacían acurrucados en una jaula cerca de la vieja chimenea, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando en un ritmo desigual. Se movió hacia ellos instintivamente, arrodillándose en el suelo frío. Cooper se despertó primero, con los ojos oscuros apenas abiertos, la nariz temblando. Miles rodó torpemente sobre su espalda, las patas moviéndose en un sueño. Nova permaneció quieta, brillando débilmente bajo el haz de la linterna. Ryan comprobó su calor, con los dedos gentiles pero precisos. Luego preparó otro biberón de fórmula. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados ahora. Alimentarlos se había convertido en un ritual, medido, repetitivo, reconfortante. Cada noche se quedaba despierto más tiempo del necesario, escuchando su respiración, contando segundos entre movimientos. Mientras los alimentaba, Ryan sintió que algo desconocido echaba raíces, bajo la tensión constante en su pecho. Responsabilidad sin órdenes, cuidado sin parámetros de misión. Los cachorros dependían de él de una manera que nadie lo había hecho nunca. En su fragilidad, vio ecos de civiles atrapados en fuego cruzado, compañeros de equipo acorralados por circunstancias fuera de su control, rostros que no podía salvar con estos pequeños cuerpos cálidos presionados contra sus manos. Le susurró sin darse cuenta, con voz baja, firme, como si prometiera algo que no estaba seguro de poder cumplir. Más tarde, sentado de nuevo en la mesa, Ryan reabrió el diario de Ethan. Las últimas entradas fueron las más difíciles de leer. Ethan escribió sobre la vergüenza, cómo se colaba silenciosamente, luego se quedaba. Describió pasar por delante de los espejos sin reconocer al hombre que se reflejaba. Las páginas finales daban vueltas a la misma idea repetidamente. Dejar ir la responsabilidad, el amor, el dolor. Ryan sintió que la ira se encendía bajo la empatía. Dejar ir no era alivio, era rendición, y la rendición dejaba a otros atrás para cargar con el peso. Ryan cerró el diario y apoyó las manos planas sobre la mesa. Su reflejo lo miraba desde la ventana oscura, la misma postura rígida, los mismos ojos vacíos. Dos hombres moldeados por el servicio, deshechos por la pérdida, parados en bordes opuestos del mismo abismo. Uno había escrito su camino hacia la desaparición. El otro estaba siendo arrastrado por tres vidas frágiles que se negaban a desvanecerse silenciosamente. Mientras el amanecer comenzaba a pálido los bordes del cielo nocturno, Ryan empacó cuidadosamente el diario en su bolso. Miró una vez más a los cachorros dormidos, sus pechos subiendo de manera constante ahora. Ethan Brooks había escrito palabras que nunca dijo en voz alta. Ryan las llevaba consigo, pesadas y sin resolver. Aún no sabía qué haría con ese conocimiento, solo que no sería ignorado. Algunas verdades exigían testigos, y Ryan Walker ya no estaba dispuesto a apartar la mirada. La nieve caía constantemente sobre Green Bay, Wisconsin, suavizando las calles y los tejados, silenciando el mundo en un silencio blanco y tranquilo que hacía que los recuerdos fueran más difíciles de eludir. Ryan Walker estaba parado afuera de su camioneta, con el teléfono pegado a la oreja, el aliento empañando el aire frío. Había rastreado a Jacob Brooks a través de viejos registros de custodia y una inscripción escolar vinculada a la dirección de su tía. El teléfono sonó 2 veces antes de que la llamada se conectara. «Jacob Brooks», dijo Ryan con cuidado, su voz, incluso profesional.
El silencio al otro lado era agudo, defensivo. Luego, una voz adolescente respondió, tensa y quebradiza. «No digas ese nombre». La línea se cortó. Ryan bajó el teléfono lentamente. Había esperado resistencia, pero la rapidez del rechazo lo golpeó más fuerte de lo que se había preparado. Miró la pantalla durante un largo momento, con la mandíbula apretada, reconociendo el sonido de una puerta cerrada de golpe desde adentro. Dentro de un modesto dúplex al otro lado de la ciudad, Jacob Brooks estaba sentado en el borde de su cama, con los hombros encorvados como un hombre el doble de su edad. A los 14 años, era alto pero delgado, con extremidades aún torpes por el crecimiento. Su cabello castaño oscuro le caía desordenadamente sobre unos ojos del color del pavimento mojado, ojos que habían aprendido a mantenerse alerta. Jacob llevaba una sudadera demasiado grande, las mangas cubriéndole las manos, un escudo silencioso contra un mundo que lo decepcionaba constantemente. Su piel estaba pálida por el invierno y las largas noches en interiores. Cuando el teléfono volvió a vibrar con una vista previa de mensaje, lo giró boca abajo sin leer, el corazón latiéndole con fuerza a pesar de su resolución. Ryan no volvió a llamar. En cambio, envió un solo mensaje, una fotografía de 3 cachorros acurrucados bajo una manta, con los ojos entreabiertos, vivos. Debajo, una segunda imagen, una página de diario, la escritura de Ethan grabada profundamente en el papel. Si alguna vez tengo la oportunidad, solo quiero aprender a ser el padre de Jacob de nuevo. Ryan no añadió ninguna explicación. Sabía que era mejor no agobiar el dolor. Se sentó en su camioneta y esperó, observando la nieve acumularse en el parabrisas, confiando en que el silencio hiciera lo que la fuerza no podía. Jacob miró el teléfono durante casi una hora antes de volver a tocarlo. Sus manos temblaron mientras abría las imágenes. Los cachorros lo atraparon primero. Algo en sus formas pequeñas e indefensas sorteó por completo su ira. Recordó a los perros a los que su padre solía detenerse en los paseos, la forma en que Ethan siempre se arrodillaba a su nivel. Luego sus ojos se movieron a la escritura. La reconoció al instante. La escritura apretada y controlada que su padre usaba en las tarjetas de cumpleaños, en los permisos, en las raras notas que dejaba cuando las palabras le fallaban en persona. A Jacob se le cerró la garganta. Dejó caer el teléfono sobre la cama y se presionó las palmas de las manos sobre los ojos, respirando de manera irregular. Esa noche, Jacob no pudo dormir. La nieve se deslizaba más allá de la ventana de su habitación en lentas espirales, iluminada por la luz de la calle exterior. Se quedó despierto, mirando el techo, los recuerdos aflorando sin permiso. La risa profunda y repentina de su padre. El peso de las manos de Ethan estabilizándole los hombros mientras cruzaban el viejo puente de hierro. El olor a agua de lago y metal oxidado en los días de pesca. Luego llegaron los recuerdos posteriores, las palabras arrastradas, los gritos. La noche en que llegó su tía con una maleta y una mirada que decía que todo ya estaba decidido. Jacob se giró de lado, con la mandíbula apretada. Se dijo a sí mismo que ya no extrañaba a un hombre que había elegido el alcohol en lugar de él. La mentira no se sostenía. Al otro lado de la frontera estatal, Ryan regresó a la cabaña antes del amanecer. Los cachorros se removieron al entrar, sus pequeños cuerpos ahora más fuertes, sus movimientos torpes pero decididos. Cooper ladró suavemente, un sonido roto que apenas calificaba como ruido. Miles se arrastró hacia adelante, moviendo la cola con esfuerzo. Nova levantó la cabeza la última, con los ojos aún cautelosos, observadores. Ryan se arrodilló a su lado, alimentándolos, limpiándolos, sosteniéndolos. Sus pensamientos volvieron a Jacob, al dolor agudo en la voz de ese chico. Lo reconoció. El dolor de ser abandonado antes de estar listo. Se preguntó si alguien alguna vez lo había esperado como él ahora, esperando una respuesta. La luz de la mañana se filtró, pálida y fría. El teléfono de Ryan vibró por fin. Un solo mensaje de texto. ¿Está vivo?
Ryan lo leyó 2 veces antes de responder. Sí, escribió, pero no está bien. Hizo una pausa y luego añadió. Los perros tampoco. Están luchando igual que él. El mensaje apareció como entregado. No hubo respuesta, pero Ryan sintió el cambio. La puerta no se había abierto. Había dejado de cerrarse de golpe. En Green Bay, Jacob se sentó a la mesa de la cocina, con el teléfono delante. Su tía, Linda Harris, se movía silenciosamente por la habitación. Una mujer de unos 40 años con ojos cansados y cabello prematuramente gris, recogido en una coleta suelta. Era práctica, cuidadosa, el tipo de persona que amaba manteniendo las cosas sin que se desmoronaran. Miró a Jacob, pero no insistió. Había aprendido que el silencio significaba supervivencia. Jacob miró su teléfono, con los dedos flotando. No estaba listo para perdonar, pero por primera vez en años, tampoco estaba listo para irse. Al anochecer, la nieve seguía cayendo. 2 vidas quedaron suspendidas en extremos opuestos de la misma pregunta. Ryan estaba afuera bajo el cielo oscuro, con la respiración tranquila, esperando. Jacob volvió a estar despierto, con el corazón inquieto, recordando un puente, un río y un padre cuyo nombre todavía dolía escuchar. Entre ellos se extendían la distancia, el silencio y una elección que ninguno de los dos podía evitar para siempre. La niebla sofocó el valle del norte al amanecer, espesa e inmóvil, envolviendo el bosque y el río abajo, en un silencio gris que se sentía deliberadamente implacable. Ryan Walker detuvo su camioneta en el inicio del sendero y apagó el motor. El silencio repentino lo presionó. Salió al frío, con la respiración tranquila, los movimientos medidos. La niebla se aferró a su chaqueta y a sus pestañas, húmeda y pesada, desdibujando los contornos de los imponentes pinos que tenía delante. Este lugar se sentía mal de una manera que los campos de batalla a menudo lo hacían. Silencioso, no por paz, sino por anticipación. Ryan ajustó la caja que llevaba en brazos. Dentro, Cooper se removió inquieto. Miles gimió una vez, y Nova permaneció quieta, vigilante. Eran más fuertes ahora, sus pequeños cuerpos cálidos y alerta. No les susurró nada. Las palabras se sentían innecesarias aquí. Comenzó a descender por el sendero, las botas crujiendo suavemente, los sentidos agudizados por años de moverse hacia el peligro, en lugar de alejarse de él. El puente emergió lentamente de la niebla. Costillas de hierro oxidadas y oscuras, tablones de madera resbaladizos por la escarcha. El viejo puente de hierro se extendía sobre el desfiladero como una reliquia olvidada por el tiempo, sus cables gimiendo débilmente con el viento. En su centro se encontraba un hombre. Ethan Brooks parecía más pequeño de lo que Ryan había imaginado, alto pero consumido, con los hombros caídos hacia adelante como si estuviera doblado bajo una carga invisible. Su otrora poderoso cuerpo se había adelgazado. La chaqueta le colgaba suelta. Su barba estaba sin recortar, veteada de gris, y su cabello, antes oscuro, caía lacio alrededor de un rostro tallado por el agotamiento y el arrepentimiento. Miraba fijamente el agua negra de abajo, con las manos apretadas hasta ponerlas blancas contra la barandilla, temblando violentamente. Ryan se detuvo a varios metros de distancia. No lo llamó. No se apresuró. Esto no era una brecha. Era una vida suspendida en un aliento. Ethan oyó el suave roce de las botas detrás de él, pero no se giró. Su voz salió ronca, apenas más alta que el viento. «Si estás aquí para detenerme», dijo, «no lo hagas». Las palabras no llevaban ira, solo una finalidad cansada que enfrió a Ryan más que el frío. Ryan dio un solo paso adelante, luego se detuvo, honrando el frágil límite. «No estoy aquí para forzar nada», respondió con calma. Su tono era tranquilo, desarmado. «Solo traje algo que te pertenece». Ethan se rió una vez, amarga y hueca. «No me queda nada», dijo. Ryan se arrodilló lentamente y colocó la caja sobre los tablones helados.
Abrió la puerta. 3 pequeños cuerpos pisaron con vacilación el puente, sus patas resbalando ligeramente sobre la madera resbaladiza. El sonido que hizo Ethan no fue un sollozo. Fue algo crudo, arrancado de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Sus rodillas cedieron y se derrumbó hacia adelante, deteniéndose justo antes del borde. Cooper ladró débilmente y dio unos torpes pasos hacia él. Miles lo siguió, moviendo la cola con incertidumbre. Innova se quedó atrás. Luego se acercó, su pelaje pálido destacando contra el hierro oxidado. Ethan extendió las manos temblorosas, deteniéndose a centímetros de distancia como si tuviera miedo de tocarlos. Pensé que su voz se quebró por completo. Pensé que soltarlo lo haría más fácil. Sus hombros temblaron mientras su frente se presionaba contra los tablones helados. Ryan permaneció donde estaba, una presencia firme, observando a un hombre que finalmente se quedaba sin fuerzas. Se oyeron pasos detrás de Ryan en el sendero. Se giró cuando la puerta de un vehículo se cerró suavemente. Linda Harris emergió de la niebla, envuelta en un abrigo grueso, su rostro pálido de preocupación. La siguió un chico. Jacob Brooks se movió lentamente, con vacilación, como si se acercara a un recuerdo que no estaba seguro de querer reclamar. Era más alto de lo que Ryan esperaba, delgado pero rígido por la tensión. Su cabello oscuro estaba húmedo por la niebla, sus ojos enrojecidos pero enfocados. Cuando vio a su padre derrumbado en el puente, algo se fracturó abiertamente en su rostro. Ira, dolor, miedo, todo chocando a la vez. Linda se quedó atrás, con las manos fuertemente entrelazadas, sabiendo cuándo hacerse a un lado. Jacob no corrió. Caminó hacia adelante, cada paso deliberado, su corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para ahogar el río de abajo. Papá. La palabra se quebró en el aire frío. Ethan se congeló. Lentamente, levantó la cabeza. Por un momento, simplemente miró como si tuviera miedo de que la figura ante él desapareciera. Jacob. Su voz era apenas reconocible. Jacob cruzó la distancia restante y se arrodilló, abrazando a su padre en un abrazo torpe. Tan desesperado, inexperto, Ethan lo abrazó como a un hombre que se ahoga, sus dedos hundiéndose en la tela de su abrigo. «Lo siento», jadeó Ethan. «No sabía cómo quedarme». Jacob presionó su frente contra el hombro de su padre, respirando de manera irregular. «No puedes desaparecer», dijo, con la voz temblorosa. «No sin mí». Las palabras no eran perdón, eran rechazo. Ryan se quedó a unos pasos de distancia, con las manos relajadas a los lados, los ojos sin apartar la vista del borde del puente. Había aprendido hace mucho tiempo cuándo actuar y cuándo simplemente estar presente. Este momento no le pertenecía. Los cachorros rodearon a las 2 figuras, moviendo la cola, gimiendo suavemente, anclando el momento en algo vivo e inmediato. La niebla se arremolinó a su alrededor. El mundo se redujo a este frágil círculo de aliento y calor. Ethan sollozó abiertamente ahora, años de contención derrumbándose. Jacob lo abrazó, con la mandíbula apretada, dejando que el peso cayera donde debería haber caído hace mucho tiempo. Finalmente, Linda se acercó y puso una mano cuidadosa en la espalda de Jacob. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Ryan, agradecidos, exhaustos. No pasaron palabras entre ellos. No eran necesarias. Ryan dio un paso adelante solo cuando Ethan se inclinó peligrosamente cerca del borde, poniendo una mano firme en el hombro del hombre. Era firme, anclante, no restrictiva. Ethan asintió débilmente, como reconociendo una línea que no cruzaría hoy. La niebla se adelgazó ligeramente cuando el viento cambió, revelando una pálida rebanada de cielo sobre el desfiladero. Ryan exhaló lentamente. La elección se había tomado. No en voz alta, no heroicamente, sino con decisión. En un viejo puente que nadie recordaba, un hombre se apartó del borde porque alguien finalmente vino a buscarlo. La primavera llegó en silencio, adelgazando la nieve en parches de tierra húmeda y hierba pálida.
como si la tierra misma estuviera probando si era seguro volver a respirar. Ethan Brooks entró en el centro de tratamiento sin protestar. Parecía más pequeño con ropa de civil, su alta figura suavizada por el peso que había perdido y las cargas que finalmente había nombrado. Su barba estaba recortada ahora, veteada de gris, pero ya no salvaje. Su cabello cortado corto por una enfermera que hablaba amablemente y no lo apresuraba. Se aclara la garganta. Sus ojos todavía reflejaban agotamiento. Pero algo más vivía allí también. Atención, escuchaba cuando los médicos hablaban. Se sentaba erguido en las sesiones grupales, con las manos cruzadas, la mandíbula apretada, absorbiendo palabras destinadas a mantenerlo con vida. Cuando hablaba, lo hacía con cuidado, honestamente, sin la bravuconería que solía usar para ocultar el miedo. No prometió un cambio, prometió esfuerzo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se quedó. Jacob lo visitó una vez a la semana al principio. Se paraba rígidamente en el umbral durante esas primeras reuniones, con los hombros rectos como si se preparara para el impacto. A los 14 años, todavía era todo líneas afiladas y movimientos cautelosos, pero sus ojos ya no parecían tan vacíos. Llevaba la misma chaqueta demasiado grande en cada visita, con los dedos enrollados en las mangas, estudiando a su padre desde una distancia prudencial. Al principio no abrazó a Ethan. Habló de la escuela, de un proyecto de ciencias, de los perros. Lentamente, algo cambió. La palabra papá volvió a su boca una tarde, dicha en voz baja, casi por accidente. Ethan cerró los ojos al oírla, conteniendo la respiración, y luego asintió como anclándose. Estaban reconstruyendo sin planos, pero estaban reconstruyendo. Ryan Walker se encargó del papeleo sin ceremonia. Firmó los formularios de adopción en una oficina tranquila, con luces fluorescentes y suelos rayados, su nombre firme en la línea debajo de Cooper, Miles y Nova. Los cachorros habían crecido rápido. Cooper era audaz ahora, con el pecho ensanchándose, su pelaje oscuro, brillante y confiado. Miles seguía siendo torpe, con patas largas y desproporcionadas, lo que lo convertía en un constante enredo de entusiasmo. Nova permanecía observadora, su pelaje pálido brillante, y sus ojos agudos y pensativos, a menudo observando antes de moverse. Ryan los llevó de regreso a la cabaña, donde las mañanas comenzaban con horarios de alimentación y las noches terminaban con risas cansadas cuando uno de ellos tropezaba con nada en absoluto. Cuidarlos lo anclaba de maneras que el entrenamiento nunca lo había hecho. Pasaron las semanas. La nieve se retiró. El río que una vez amenazó con tragar la vida ahora corría claro y ruidoso. Ryan visitaba a Ethan cuando podía, a veces trayendo a los perros, a veces simplemente sentándose frente a él en silencio. No hablaban del puente. Hablaban de rutinas, de sueño, de la extraña dificultad de elegir seguir viviendo cada día. Jacob se unió a ellos cuando la escuela lo permitía. La distancia entre Kenra y Pareño se reducía en centímetros en lugar de saltos. Ryan observaba sin intervenir. Había aprendido que la presencia no requería propiedad. La llamada llegó una mañana mientras la luz del sol se derramaba sobre el patio descongelado. Órdenes de despliegue. Ryan estaba en el porche, con el teléfono en la mano, escuchando sin expresión. Cuando terminó, miró a los perros tirados a sus pies, moviendo la cola perezosamente. Empacó esa tarde, sin discursos, sin despedidas, estirado. Jacob llegó antes del anochecer, sin aliento, con la chaqueta medio desabrochada, los ojos buscando. Se paró torpemente frente a Ryan, con las manos apretadas. «Salvaste a los perros», dijo, con la voz temblorosa, «pero también nos salvaste a nosotros». Ryan negó con la cabeza una vez suavemente, rechazando el peso de ello. Se arrodilló para rascar detrás de las orejas de Cooper, observando a los cachorros perseguir la nieve derretida en su lugar. Cuando Ryan se marchó a la mañana siguiente, la escarcha todavía se aferraba al suelo sombreado,
pero el camino por delante estaba despejado. No tenía ilusiones de que la guerra terminara o de que las heridas desaparecieran, pero entendió algo que antes no había comprendido. Algunos milagros no llegan para detener la lucha. Vienen para recordar a la gente por qué seguían eligiendo vivir. Detrás de él, 3 perros corrían sobre la tierra blanda. Un padre y un hijo aprendieron a pinablar de nuevo, y el invierno aflojó su agarre. Eso fue lo que quedó, y fue suficiente. A veces los milagros no llegan con truenos o fuego. A veces llegan en silencio, enviados por Dios, en el momento en que estamos más cerca de rendirnos. Una vida salvada, un corazón ablandado, una segunda oportunidad que no creíamos merecer. Esta historia nos recuerda que nadie está fuera del alcance de Dios, y ninguna herida es demasiado profunda para su gracia. Si esta historia te ha conmovido, por favor compártela. Deja un comentario con tus pensamientos u oraciones y suscríbete para más historias de esperanza. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia hoy y